zurdos o derechos ustedes? Zurdo. Yo derecha. Mira, qué interesante lo que presentaron, ¿eh? Está bueno. ¿Vos sos zurda? No, derecha. Muy bien. No somos Finalmente, siniestros. Que son los medios. ¿Dice algo? Sí, porque a veces le decían siniestros a los zurdos. Sí. Diestros y siniestros. Sí, Nada sí, tiene sí. que ver. Yo sabía que tenías algo, pero está. Era eso. Bueno, hasta aquí llegamos entonces. Que tengan buena tarde y sobre todo Buen fin de semana. Buen Nos programa. vemos el lunes. Chao. Chao, chao. Muy buenas tardes para todos en casa. Desde las 8:30 de la mañana está funcionando la primera audiencia por el caso de Operación Océano, una audiencia además, imagínense, la cantidad de gente presente entre los imputados, las víctimas, los abogados de un lado y del otro. Una audiencia pública que no termina siendo pública por el carácter de reservada que tiene. Lo que de alguna manera también han estado pidiendo los defensores de los imputados que se revea, porque para ellos les da más garantías poder estar al tanto de toda la evidencia que tiene Fiscalía o que comparte o que... En fin, sobre este aspecto concretamente se pronuncia el propio Oxanda Barat. Pero vamos a la información y después retomamos. La Fiscalía planteó la necesidad de reserva. La Fiscalía, en sus argumentos, estableció que la necesidad de reserva se basaba en preservar a las personas que en definitiva terminan siendo víctimas en este proceso, es decir, las jóvenes que fueron objeto de abuso sexual. A efectos de preservar entonces la identidad y de no exponer a estas personas, la jueza aceptó que efectivamente todo el procedimiento y por tanto las audiencias como parte del procedimiento fueran reservadas. Esa es la razón por la cual, si bien el principio actual es que los procesos penales son públicos, por las causas establecidas en la ley, la justicia puede establecer la reserva, como en este caso, y entonces ni la prensa, o sea, ni ustedes como actores de los medios de prensa, ni el público en general puede participar de las audiencias. La narración o relato que plantea la Fiscalía sobre el abuso implica conocer detalles de los vínculos entre los adultos y las jóvenes, especialmente esos vínculos se dieron, ustedes lo saben además, por mensajes a través de los smartphones, de los teléfonos, y cuando se hable de todo eso, naturalmente se va a tener que hablar de detalles que podrían indicar cuál es la identidad de las personas que en definitiva terminan siendo víctimas en estos procedimientos. A efectos de preservar todo eso, porque no es posible saber de antemano cuál va a ser la dinámica del caso, se reserva la audiencia de modo que esos datos filiatorios, esos datos de identidad no circulen a nivel público. Bien, se entiende lo que plantea, se entiende clarísimo la razón por la cual hoy tiene el carácter de reservado. Ahora, al lugar lo que plantean algunos defensores de los imputados, de que le ofrece más garantías que no sea reservado, a ver, Casas, abogado. En cualquier proceso las partes tienen que estar en igualdad de condiciones, independientemente de que se trate el proceso, el fondo, acá no estamos hablando de nada de eso. Pero claramente, en un caso en particular, por ejemplo, si yo tengo que defenderte a vos o al que fuere de determinado delito que la Fiscalía dice que tiene determinada prueba y yo desconozco esa prueba o no puedo hacer una valoración de esa prueba porque no O prepararme para cómo voy a responder a esa prueba. O prepararme o poder conseguir algún otro elemento de prueba que contrarreste esa prueba que tiene la Fiscalía, estoy en una condición de desigualdad. Por eso creo que es atinado el pedido de la defensa de que se levanten las reservas. Mira. Después se verá cómo continúa el caso, la implicancia que tengan los demás, etcétera. Pero me parece que en un pie de igualdad tienen que estar las dos partes y creo que es atinado en este como en todos los casos, ¿verdad? Que tanto la defensa como la Fiscalía estén en igualdad de condiciones y la defensa tenga acceso a las pruebas que la Fiscalía dice tener o tiene. Bien, ¿cómo lo ve usted? Nos acompaña Bautista Duagón, abogado. ¿Le parece que tiene lugar el planteo de la defensa de los imputados? Bueno, a ver, yo haría algunas diferenciaciones en primer lugar. Lamentablemente, en este nuevo sistema, que es el nuevo Código de Procedimiento Penal, se intentó algo que ya existía en la legislación de otros países que son más de punta en materia de protección de menores, de que tanto el testimonio de las víctimas como algunos testigos menores de edad, siempre hablando de menores de edad, sea reservado y o tomado en determinadas condiciones. Comparto lo que dice el colega, que muchas veces eso puede implicar una
desmedro de la defensa, del abogado de esa persona acusada, ¿verdad? Por lo menos de primera instancia, conocer desde quién es la víctima a cómo también conocer y poder preguntarle. Lo que se establece en la normativa es que a la persona se le va a interrogar, ¿verdad? Acá veo que incluso hay un menor de 6 años entre las presuntas víctimas, por lo tanto hace una serie de imposiciones que se tienen que tomar, que van desde que yo, por ejemplo, todas las que he asistido, defendiendo a las víctimas menores de edad y a las mujeres víctimas de género, lo hacemos en una sala separada, en una sala donde a veces se le pide opción de la víctima cuando es mayor de edad, pero cuando es menor no, que pueda o no salir borrosa su imagen, ¿verdad? En la sala contigua están en general los abogados, con el juez, y en ese caso se le puede preguntar directamente al juez, lo que solemos hacer, lo que dice la norma. No directamente los abogados no podrían interrogar, así como es el Código de Procedimiento Penal, en artículos 164 y 160. Lo que importante tenemos que entender acá es que nosotros nos estamos enfrentando a un delito que no es una rapiña, nos podemos estar enfrentando a una verdadera red. Yo no quiero anticiparme, pero en teoría, cuando hablamos de estos delitos, ¿verdad?, hay organizaciones detrás. Por lo tanto, si bien es cierto que tiene derechos los denunciados a que se proteja su intimidad, a que conocer los testigos, también es cierto que a veces uno no puede pecar de ingenuo y darse cuenta que hay organizaciones que muchas veces explotan a estas menores, y usted imagínese en qué situación de vulnerabilidad se encontrarían, ¿verdad? Si cuando tienen que llegar caminando al juzgado, si cuando tienen que entrar por la puerta de costado atrás lo está viendo, lo está esperando otra persona. Entonces, yo entiendo que en la etapa ahora del juicio que estamos, corresponde la reserva, que se mantenga la reserva, se tiene que proteger a las víctimas, y yo no sé qué ha pasado en estas horas, si evidentemente se llegó a presentar a una víctima o no, se le pudo tomar declaración a una víctima o no, y eso nos va a estar marcando el termostato de la realidad del delito que estamos tratando, el temor de los menores y la familia, independientemente que ellos consintieran la explotación, seguimos hablando de menores de edad, en un delito que muchas veces a quien presta el testimonio le cuesta la vida. Bien, hasta el momento, de todas maneras, los imputados son imputados por el delito de promesa, retribución, ¿verdad? Explotación, pero no como... en todo caso, si hubiera una red detrás, no a los imputados como responsables de esa red. Sí, como proxenetas, por decirlo de alguna forma. Sí, por eso, eso no, por lo menos no están imputados por eso. No, pero la filosofía de la adopción de este tipo de medidas recientemente por parte de nuestro país, hay otros países que la tienen de hace décadas, va en esa línea. Va en esa línea de que puede estar corriendo riesgo la vida de esas personas que fueron explotadas sexualmente si se conoce en determinada etapa del juicio su identidad. Bien, no, y en todo caso, por lo que usted plantea de que existir una red, eso supondría que la investigación continuara y se detectara a quienes están detrás de la red, ¿no? Más allá de los imputados, de los, ¿cómo le llamamos? Explotadores. Pero si hablamos de organizaciones que lo descartaban en primera instancia, las fiscales que han hablado, ¿no? Pero de existir, supongo que la investigación entonces no va a quedar acá. Y seguirá las víctimas que yo he acompañado, menores de edad y mujeres en situación de vulnerabilidad, en general lo que se llama es la prueba anticipada, ¿verdad? Anticipadamente la Fiscalía ofrece el testimonio de los menores que se graba, el abogado, están citados los abogados de los defensores, o el abogado defensor está en otra sala anexa, no pregunta, no conoce, es cierto, no conoce en general, aunque puede presumir quién es la persona que está declarando, se escucha la voz, la imagen está borrosa, ¿verdad? Obviamente no cuenta con todas las garantías porque para decir, ¿cómo puedo defender a mi cliente si no sé quién es que me está denunciando? Sé lo que está diciendo, pero no sé lo que está denunciando. Bueno, también es un poco de confianza en el sistema judicial y va a haber un momento en el juicio donde eso sí se va a exteriorizar. Bien. Pero en este momento y en esta etapa, lo que es la declaración de la víctima y el testimonio de los menores de edad testigos, la norma establece esa condición. Bien. Vamos a abrir el panel. ¿Por qué será, pregunto para arrancar nomás, ¿no?, que acá no apareció ningún acuerdo? ¿Porque no lo permite la norma para este tipo de delitos?
¿Acuerdo de qué tipo? Y bueno, de proceso abreviado, ¿no? Aceptación de culpa, pero en este momento hay una primera audiencia para los formalizados, los 21. Sí, pero es una audiencia, ojo, que no está resolviendo sobre el proceso en sí. Se está resolviendo sobre continuar con las medidas cautelares, ver el tema de si se levanta o no la reserva y, de hecho, lo que decía el colega, la declaración de prueba anticipada. O sea, que todavía hay tiempo de que se pudiera llegar a acuerdo. Todavía hay tiempo porque creo que estamos lejos todavía de una acusación. O sea, la fiscal creo que está lejos todavía de acusar a los imputados. Esto es una audiencia, reitero, para determinar determinados puntos del proceso, como dije, ¿no? Levantar las reservas que pidió la defensa, vamos a ver si dan o no al lugar, alguna declaración anticipada, alguna prueba anticipada que pueda tener la fiscalía y por supuesto, prorrogar las medidas cautelares impuestas a los imputados. En esta audiencia lo que se va a resolver es eso. Posteriormente continuarán las actuaciones. Bien. ¿La ven la cancha para acuerdos abreviados, para procesos abreviados o acuerdos entre defensa y fiscalía en este caso? Es difícil, ¿no? Está trascendiendo muy poca información. Aporto lo que dice Pablo, que ya hay un avance por lo menos en esa materia y todo indica que, en base a lo que dicen los colegas, ¿no? Que las medidas cautelares se estarían prorrogando, por lo menos la solicitud ha sido esa, a 180 días más, si no me equivoco. En cuanto al tema de poder llegar a un acuerdo, bueno, todo depende, ¿no? Hemos visto acá casos que uno dice, ¿para qué va a llegar a un acuerdo si era claro que no era culpable? Bueno, El tema es, claro, si se van a morir abrazados a la bandera, yo no sabía que era menor, por dar un ejemplo de los casos, que no son todos iguales, no deberían aceptarlo, irían a juicio y bueno. Eso es lo que porque uno presupone. Hacer el acuerdo supone aceptar... Y otro elemento, yo entendí perfectamente lo que dijo el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxanda Barata, en cuanto a las razones. Pero tengan en cuenta que en esa sala, que además está acondicionada, la sala más grande que hay, o se debió acondicionar por el tema sanitario, que hay por lo menos arriba de 50 personas. Mañana es sábado, no nos vamos a encontrar, pero yo los invito a que chequeen los diarios porque seguramente se va a filtrar información al respecto. Y ahí los periodistas que no están pudiendo hacer su trabajo por las razones esgrimidas y entendibles van a recurrir a fuentes que, bueno tendrán que hacer fe. Ojalá se haga bien el trabajo. Entonces, tendrán que hacer fe en la confianza de esas fuentes, pero siempre es mejor tener información de primera mano, directa. Lo que pasa es que no todos los casos son iguales. Yo he leído que, por ejemplo, hay algunos casos donde las personas trabajaban con una cédula falsa y ahora aparece nuevamente una peculiaridad que recién anunciaba el abogado aquí presente, que es la del niño de 6 años. Que yo casualmente pregunté y dije, ¿pero existe efectivamente un niño de 6 años dentro de los...? A uno de los imputados se le acusa, además de... Imagínate que, o sea, son casos, me parece, gravísimos en algún... Bueno, en este caso, ni que hablar, ¿no? Del abuso de un niño de 6 años. Pero en otros casos existe esto que estoy diciendo, según lo que leí, ¿no? De que en alguno de estos lugares donde ellos hacían los contactos aparecían nombres falsos con cédulas falsas y, por lo tanto, edades también falsas. Hay que ver cuánto de esto es cierto, si... de todas maneras, a mí me queda una duda, Pablo, y también se lo digo al abogado, porque en otros casos, nada que ver con esto, ¿no?, de delitos sexuales, el abogado hasta el momento que va a hacer la defensa no tiene acceso al expediente. Eso me pasó en un caso que yo trabajaba con una institución y se daba esto que tú decís, porque de pronto la reserva puede estar sobre los nombres, pero no debería estar sobre el proceso en sí. O sea, a ver, si a una persona le acusan de abuso sexual sobre un niño de 6 años, el abogado tiene que saber que esa es la acusación. No importa si no sabe quién lo acusó. No, la acusación sabe cuál es. Lo que la defensa por ahí no tiene acceso es a la evidencia. No tienen acceso al expediente como tal, ¿no? ¿Me equivoco? Cuando vos detienes a una persona... ¿Pero vos te pueden detener sin decirte de qué se te acusa? No, a vos te detienen. Entonces, una vez que te detienen, el abogado, lógicamente, va a asumir esa defensa. Antes de asumir la defensa, la fiscal le proporciona la carpeta de investigación donde le informa. Nosotros lo tenemos detenido porque presuntamente cometió tal y cual delito. Aquí tiene las pruebas que tenemos hasta el momento. Uno estudia las pruebas, habla con su defendido y posteriormente... ¿Cómo es? Cuando hay reserva hay algunos elementos dentro de la carpeta de investigación. Pero a vos te dicen la carátula, ¿cuál es el expediente? Sí, claro, yo sé por qué está detenido. Nadie te lleva detenido sin decirte por qué, no, si no estamos en una locura. No, Vero. Bueno, me parece que estamos ante una audiencia que va a marcar un antes y un después en este tipo de casos. Yo no veo, por cómo se encamina la investigación y cómo la fiscal
viene llevando adelante el procedimiento voluntad para acuerdos. No lo veo por el lado de la fiscal, tampoco lo veo por lo que se sabe hasta ahora desde el punto de vista de los imputados. Respecto a lo que tú decías hoy más temprano, bueno, las víctimas no acuden a esta audiencia, acuden sus abogados y las víctimas tenían un lugar especialmente dispuesto, aparte de esa sala, para poder seguir la instancia por streaming. Algunos colegas informan que ninguna de las víctimas se presentó. Y eso tampoco. Sí, los imputados están en la audiencia. Y están los abogados de ambas partes, o sea que hay, por supuesto, que por lo menos hay más de 50 abogados, solamente abogados. Eso también creo que nos habla claramente de ante qué tipo de hechos estamos, justamente en una audiencia donde no se sabe si se van a prorrogar o no las medidas cautelares. Me parece que es clave también tomar ese elemento, ¿no? Todo lo que rodea a este caso, que me parece que, bueno, desde el punto de vista jurídico no veo que se encamine hacia acuerdos, pero que desde el punto de vista social marca muchas cosas que se están desmitificando, ¿no? ¿Habrá un antes y un después de esta operación Océano? Por la magnitud, digamos, que adquirió. Yo creo que sí, que evidentemente va a haber, porque evidentemente estamos acostumbrados a otro sistema que tenía otras garantías, pero tenía otras debilidades. Y ahora, por primera vez, a nivel mediático y a nivel también institucional, nos enfrentamos a estas megacausas, por decirlo de alguna forma. En otros países fueron muy sonados, hace más de una década atrás, en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, evidentemente, cada uno va a poner su parte en la balanza de lo que le importa más. Hay que tener claro, yo no sé si eso se explicó o no, como el colega en parte lo dijo, pero capaz que para el televidente común no lo entiende, todavía la persona es inocente, todavía la persona se inició un juicio, que el juicio no empezó, por decirlo de alguna forma. En esa etapa, la Fiscalía pide que por la peligrosidad, por determinados elementos, la persona esté o privada de libertad algunos, o otros lados con prisión domiciliaria, o que permanezcan sin poder salir del territorio por un periodo de tiempo. Y cuando piden ellos prórroga de las medidas, es porque están pidiendo al juez que necesita más tiempo para reunir medidas, ¿verdad? Para continuar. Para reunir pruebas. Para reunir pruebas hay un periodo de tiempo. Lo que sí creo que esto marca un hito porque... Y eso, perdón, eso podría ser porque puede cambiar la carátula con un delito más grave. Más grave o menor, sí. Evidentemente están en la parte de investigación, ¿verdad? Ahora, lo que en este momento creo que nos estamos asistiendo es, cuando se eligió este sistema, para bien o para mal, de forma acusatoria, Uruguay adoptó un modelo que tienen algunos países y otros no los tienen. En el principal argumento cuando el Parlamento se le propuso a la gente era que este sistema iba a dar más garantías a las víctimas. ¿Por qué va a haber un antes y un después? Porque veremos si realmente este sistema... Yo siempre lo miro por mi profesión del lado de la víctima. Yo no defiendo presuntos abusadores, al contrario, defiendo menores y defiendo mujeres. Si el periodismo, si los periodistas tuvieron la posibilidad de saber que hoy, con su fuente y su capacidad, no fue nadie a esa sala especial, significa que también, eventualmente, personas que quisieran amenazar, intimidar a los que van a prestar testimonio por un delito grave, también lo podían saber. Entonces, esto nos está desnudando la debilidad de nuestro sistema todavía para abordar este tipo de temas, que claro, esto es a nivel mundial, no solo pasa en Uruguay. Pero digo, yo he presenciado varias veces las amenazas por interpuestas personas, inclusive en una misma audiencia. Yo cuando entré, el año pasado, no recuerdo, con unas menores y la madre por abuso sexual intrafamiliar de un policía, sí, en la audiencia se separaba, pero desde que entré por planta baja, subí los pisos del ascensor, me vio todo el mundo. Claro. Entonces, en un país chiquito así no van a saber quién es el rostro, la cara de la menor que está. Yo creo que hoy se está expuesto, por más que se tomen las garantías. Bien. Y esto nos demostró que si uno lo puede saber, también las presuntas redes o las presuntas defensores pueden conocer por vía oblicua y eso hay que cuidarlo. Bien, yo entiendo lo que usted plantea con lo del o sujeta el antes y después desde esta perspectiva, pero yo lo llevaba a otra también, ¿no? O no me van a decir que algunas prácticas
que hasta hace poco se creían como prácticas y no se visualizaban como delitos, cuando se trata de menores, no la van a pensar 2 veces. Más allá de lo que pueda ser el resultado del juicio, gratis no la van a sacar. Ya no la sacaron. No solamente por ese aspecto, ¿no? Sino también por la implicancia de quiénes son los que están involucrados acá. Yo creo que muchas veces este tipo de delitos se asocia con determinada clase social o con determinada circunstancia económica, y creo que esto desafía un poco eso, porque ni las víctimas están necesariamente en una clase económica muy sumergida, y los victimarios, en este caso, bueno, en el caso de que se compruebe su culpabilidad, estamos hablando de personas de determinado nivel sociocultural, con determinado nivel educativo, insertos en distintos ámbitos de poder de la sociedad, en el ámbito educativo. Me parece que marca abrir los ojos, darnos cuenta de que la situación atraviesa toda la sociedad y que ha estado naturalizada durante muchos años, ¿no? Bien, esperen que se tiene que ir nuestro No invitado. es el único problema. Tiene que salir para cerrar. Sí, Sí. Quería marcar un detalle. No es el único lugar en que la nueva normativa realmente nos plantea estos desafíos. La reciente ley de género estableció que aquellas personas sometidas a este tipo de procesos quedarán inhabilitadas para, por ejemplo, desempeñar la enseñanza, además de la patria potestad, la enseñanza, trabajar en salud. Si son personas que seguramente sean primarios, en principio no se va a conocer ni siquiera su identidad, más allá que a nivel de la prensa termina siendo un nombre u otro. Entonces, ¿de qué forma vamos a proteger a los menores en los centros educativos? La ley es muy linda, pero desde el punto de vista práctico, ¿cómo hago si evidentemente hay reserva? O sea, ahora estoy mirando del otro lado, del lado en contra, por una forma... A menos que la medida cautelar sea prisión domiciliaria, por ejemplo. Si dice, yo soy Bautista Duagón, si dice prisión domiciliaria o no salir del territorio, BD. No, pero son distintos, porque si no sale del territorio nacional puede seguir ejerciendo si es docente. No, porque la norma le está diciendo que yo tengo que quedar suspendido en el ejercicio. Bueno, imagínese el riesgo que yo fui. No, pero esto es lo que estoy diciendo, está pasando en este momento. Usted tiene una persona formalizada por Operación Océano, pero no le manda, no tiene cómo saber, la Fiscalía con el sistema educativo no tiene cómo chequear hoy cuál es la persona que está, ¿verdad?, siendo implicada. Entonces, por lo tanto, si la persona elige ir a trabajar y sigue dando clases, formalmente el sistema también falla en ese sentido, no solo en las garantías. Todo tan perfectible. Tenemos que ir a la primera pausa, Bautista. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Perdón, Selvita. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera parte del programa. Pausa y ya venimos. Crema humectante limpia efectivamente la suciedad y remueve los gérmenes. DAV limpia efectivamente y cuida tu piel.